Hola, vamos a continuar con nuestras clases en busca de la diosa y vamos a ver lo que sería ahora la diosa del Paleolítico. La posición secundaria del varón en el universo religioso del Paleolítico parece reconocerse fácilmente, puesto que las representaciones masculinas son extraordinariamente escasas. Y aunque hay ejemplos de falos, y ello podría aludir a que poseyeran ya la acostumbrada simbología apotropaica, que relaciona la protección pero ligada a la violación y al sometimiento, también podría, diría yo, proceder esta imagen de este falo con la concepción de la fertilidad. Es claro, de todos modos, que los varones y las figuras varoniles no poseían la importancia de los emblemas femeninos. Ni siquiera los animales macho con distintivos sexuales secundarios como melenas o cornamentas son presentados con sus penes dibujados. De aquí que podamos entender, sin que por ello imaginemos una sociedad monoteísta femenina, porque la presencia masculina lo impide, que la mujer era el centro del sentir religioso de esta primera etapa del ser humano y que una diosa haya sido reverenciada. Durante el periodo inmediato, la era glacial, las esteatopigias, como la figura que tenemos aquí, parecen ceder su lugar a figuras más simplificadas que aún poseen pechos y nalgas protuberantes, pero ya más estilizados. Persisten las perforaciones a la idea de que fueran entonces amuletos colgantes, con todo el sentido de protección que esto encierra, por lo que la diosa aún salvaguarda la vida cotidiana. Ahora bien, durante el siguiente periodo histórico, el Mesolítico temprano, hay una clara disminución en la producción artística. Se piensa esto fruto de los cambios climáticos que trajeron nuevos órdenes económicos y sociales. Cuando más se reconocen figurillas animales y piedrecillas pintadas con signos geométricos. La aparente desaparición de la conocida y robusta figura femenina no implica necesariamente la desaparición de su concepto, tan solo un nuevo rumbo en los sentidos religiosos humanos. Los marcadores sexuales pierden fuerza, y ello hablaría, a mi juicio, de una disminución en la importancia de la reproducción del grupo, enfocándose ahora más a una supervivencia en una etapa tan caótica climáticamente y que afectaba las estaciones y por tanto la producción vegetal y las migraciones animales, alterando entonces, en una palabra, el mundo regulado de los hasta entonces cazadores-recolectoras. Las figuras femeninas del periodo suelen estar en cuclillas o parecen estarlo, y ello le sugirió a Bosinski un énfasis en la vida diaria y sus posibles rituales de regeneración, como los estacionales, ya de la cacería otoñal, ya del reverdecimiento primaveral, ya en fin, para propiciar un bienestar familiar. Es claro que desde el Neolítico y más aún, desde el Mesolítico y más aún en el Neolítico siguiente, hay ideas religiosas altamente desarrolladas. Tenemos enterramientos que demuestran ya una piedad hacia el ser querido e implican igualmente una posible idea de un más allá, y donde no parece haber implícita el sentido de superioridad por el mero hecho del sexo que posee el difunto, sino más bien de las actividades, de las habilidades realizadas en vida por éste. Para Inawun, la desaparición del arte y con él de las figurillas, o al menos su reducción a simples símbolos, es parte del proceso religioso humano y no implicaría, añadiría yo, la desaparición del concepto de la diosa. Quizá podríamos llamarlo incluso un avance intelectual que parte de la emoción humana en el arte y, mediante la concepción de una comunicación no verbal, se desarrolla la idea de un ser poderoso, al que se le atribuyen cualidades espectaculares, por lo que podríamos suponer que esos signos incisos en las piedrecillas fueran una suerte de lenguaje, una pseudoescritura mesolítica. Con todo, la creación artística y religiosa, a lo que parece del Paleolítico, es la más perdurable. Es la muestra de un sentido religioso, porque estamos hablando de 20.000 años
de pervivencia de un sentido religioso ligado a lo femenino. Son unas 800 generaciones humanas que adoraron a la diosa. Entonces, ante esa espectacularidad de tiempo, nuestros 2000 años de patriarcado pues, no son nada. Por lo visto hasta ahora, el proceso de la concepción divina entre los humanos partió de la admiración y reverencia a una figura clave en la consolidación de la animalidad humana, la madre, la hembra poderosa y protectora, amorosa pero también disciplinante, y que en su ser femenino albergaba otras presencias como la jovenija, la madre madura, la vieja sabia. Como hemos especulado con los investigadores que tratan de reconocer dichas diferencias en las esteatopigias, que parecieran ser al fin y al cabo la misma, y que fue así admirada en todas sus facetas, tanto por mujeres como por hombres, que potencializaron las cualidades naturales de aquella que veneraban en un inicio. La figura materna solo es el principio de la adoración a un divino femenino. Al menos esta podría ser la respuesta reflexiva. Espiritualmente, la divinidad decidió manifestarse primeramente como una ella. Avancemos un poco en el tiempo hacia los siguientes periodos y vamos a ver una teoría particular que envuelve a Europa. En el periodo neolítico, es decir, entre el séptimo y el tercer milenio antes de Cristo, se reconoce que el centro religioso fue el hogar. Pero la idea fue avanzando y con el tiempo ya hay edificios que podríamos identificar como templos, donde ya se recogen objetos votivos como armas y joyas, todo con un sentido ornamental, no práctico, estableciendo así el traslado del entorno religioso de la casa al santuario y por tanto de la familia a la comunidad, aun cuando algunos rituales conservan lo que parece ser un sentido doméstico. Las figuritas descubiertas son tanto animales como humanas, tanto hombres como mujeres, pero de nuevo se nota la diferencia en cuanto al número por parte de estas últimas y creadas en una amplia variedad de formas y estilos que llega a ser altamente especializadas, estilizadas y decoradas. La mayoría de estas figuras femeninas del Neolítico están en cuclillas, están sentadas y reclinadas. Son muy pequeñas y detalladas, y aunque hay un lapso temporal entre estas y las Venus paleolíticas, poseen paralelos notables que llegan a advertirnos que es un proceso de transmisión. No hay un corte severo, no se dejó de pensar en la diosa de la noche a la mañana. ¿Cuáles son estas características? Primero, no hay rasgos faciales en las figuras, por lo que no hablamos de retratos, o al menos están desdibujados, apenas y señalados los rasgos físicos. Segundo, en algunos casos, no en todos, los miembros inferiores y las partes sexuales están exageradas, que en la figura paleolítica era constante, en la neolítica se desdibuja pero siguen apareciendo. Tercero, no hay formas macizas, obesas, comienzan a ser más estilizadas. Cuarto, las primeras figuras están esculpidas en piedra o marfil, pero se va agregando paulatinamente la arcilla. Y 5, siguen siendo figuras manuales. ¿Sí? Y ello fuerza a pensar en un culto personal o al menos en un culto de pequeños grupos. En los cambios señalados se atestiguan los nuevos impulsos sociales y espirituales. Empero, y muy importante para la materia que desarrollamos, es que dichos descubrimientos se dieron en un área restringida, el sureste europeo, y durante un periodo muy específico, del 4500 al 3200 a.C. Y si bien no estamos hablando de una generación espontánea, ni de un resurgimiento tampoco, sino de un proceso normal de desarrollo y de adaptación, lo cierto es que estas figuras nuevas vinieron a consolidarse y fue a partir de ellas que se desarrolló el concepto de la diosa. A continuación cito el texto de Ina Gun con respecto a la consolidación del territorio del suroeste europeo, donde vemos este desarrollo de la figura divina femenina. Cito: ya antes de mediados del séptimo milenio se había impuesto la nueva forma de vida en el Egeo oriental, desde donde avanzó hacia la Europa central y occidental, pasando por los Balcanes y por la región mediterránea.
todavía no está concluyentemente aclarado si el neolítico fue propagado sobre todo por los inmigrantes neolíticos procedentes de Anatolia, ni si sus ideas fueron transmitidas por contactos comerciales, ni en qué medida desempeñaron un papel en la neolitización de Europa las evoluciones autóctonas. Incertidumbre es lo que domina el campo arqueológico, pareciera. Era una vieja teoría que los cambios de población indígena europeo se debían a aquellos producidos en Medio Oriente, y de allí propalados por los pueblos emigrantes al oeste. Empero, fue María Gimbutas quien sostuvo una nueva hipótesis sobre ello y ratificó un desarrollo autóctono europeo caracterizado precisamente por la adoración al divino femenino. Como todas las teorías de esta arqueóloga cayeron en el rubro de la crítica, pues también lo fue su concepto de lo que ella llamó la vieja Europa. Con todo, y como vemos en la obra más reciente de Wundt, al menos se mantiene la duda entre los círculos especializados. Yo no me admiraría mucho de que incluso respetando la idea de la autoctonía de Gimbutas, los viejos europeos se vieran nutridos por conceptos orientales. Grecia como tal fue el crisol de ideas y sentimientos, tanto de Oriente como autóctonos. Como les vengo aseverando, notamos un desarrollo en el mundo europeo prehistórico hacia lo sedentario, y en las culturas del Neolítico desde el séptimo milenio se reconoce también que trajo consigo un crecimiento de las comunidades y una cultura agrícola que vinculaba las villas con el suelo en el que florecían las plantas y se alimentaban los animales que de hecho sustentaban su existencia, regidas por una serie de cambios cíclicos que se debatían entre la muerte y la resurrección y que fueron adscritos, a lo que parece, a un poder sobrenatural cuyos deseos aseguraban la perpetuidad de la sociedad. La vida humana fue concebida ya como un todo armonioso con su entorno, y dicho vínculo se expresó muy pronto de forma abstracta. Unas 30.000 esculturas de arcilla, mármol, hueso, cobre y oro de unos 3.000 sitios de épocas neolíticas y calcolíticas del suroeste europeo son la base del estudio de Gimbutas a dicha zona de transformación cultural e incluyen una serie de elementos de análisis: vasos, altares, equipo de sacrificio, objetos inscritos, modelos de arcilla de templos, posibles santuarios, pinturas, esculturas. Y todo esto nos atestigua pues una civilización en conjunto, una civilización de la diosa. Señala la autora, cito: muchas de estas mismas prácticas parecen haber existido en las contemporáneas Anatolia, Siria, Palestina y Mesopotamia en los periodos correspondientes, pero solo en el sureste europeo contamos con la cantidad de figurillas disponibles para un estudio comparativo. Es decir, no es un fenómeno único en Europa, lo reconocemos también en Asia Menor, pero no tenemos los elementos, como sí ocurre con los europeos, para analizar. María Gimbutas cree reconocer un desarrollo hacia el interior de Europa que no necesariamente se produjo por influjo extranjero, como quería la teoría tradicional, y que todavía ocasiona dudas en Nina Wundt, sino una identidad colectiva que respetaba las diferencias locales entre los grupos neolítico-calcolíticos de una región que abarcaba al norte hasta las riberas del Dnieper y al sur con el mar cretense, en el este con el Helesponto y al oeste con el estrecho siciliano en el sur de Sicilia. Ese conjunto geográfico es lo que Gimbutas llamó la vieja Europa. Entre el 7000 y el 3500 a.C., desarrolló ese entorno una cultura de organización social muy compleja que superaba la de sus vecinos del norte y del oeste, formando establecimientos que en principio fueron pequeñas villas, pero luego grandes conglomerados, incrementando eficazmente la explotación de los valles regados por fértiles ríos y desarrollando una especialización en su producción alfarera y en la creación de instituciones gubernamentales y religiosas. Su descubrimiento independiente del cobre y del oro para herramientas y ornamentos, e incluso el desarrollo de una escritura rudimentaria,
posible, nos lleva a clasificar a esos pueblos como una civilización, porque dichas poblaciones adaptaron su medio para crear artes, tecnología y quizá, como señalaba Gimbutas, hasta escritura, por lo que fue una sociedad triunfadora que se sostuvo durante 2 milenios. No obstante, admite igualmente que esos viejos europeos tuvieron una expansión hacia el mar y sus islas, donde buscaron materias primas para su manufactura en casa, como la obsidiana, que transportaban ya desde el 7º milenio, por lo que entonces el empleo de botes de navegación resulta viable desde aquellos periodos. Y la posibilidad del comercio abriría la teoría de los contactos y migraciones con el Oriente, y trae el fantasma de la vieja tradición de una Europa orientalizada neolítica. Pero es aquí donde una disciplina viene a unarse a la teoría de Gimbutas, y es una disciplina inesperada, la genética. El grupo de genetistas encabezado por Brian Sykes planteó desde los años 90 del siglo pasado, merced a sus estudios sobre el ADN mitocondrial y la huella genética que posee al heredarse intacto de madre a hija, que no de madre a hijo, que el componente oriental en las células de los europeos era muy escaso, por lo que el pasado de la Europa moderna se remontaba mucho más allá del 10.000 a.C., como quiere la teoría tradicional, que la voz de los y las cazadoras recolectoras y cazadores recolectores se seguía escuchando con fuerza y clara, diciendo un "estamos aquí", y a pesar de las disidencias de la comunidad científica, parece que es cierto. Cito a Sykes: ya teníamos la prueba de que la ascendencia de los europeos modernos se remontaba mucho más allá del Neolítico, hasta los cazadores recolectores del Paleolítico, incluyendo a los primeros cromañones que habían desplazado a los neandertales. Desde luego, en el Neolítico habían llegado nuevas migraciones de Oriente Medio. Perdón. Lo demostraba la correspondencia entre el patrón geográfico del grupo mitocondrial joven y las rutas seguidas por los primeros agricultores, reconstruidas por la arqueología. Pero no había producido una sustitución abrumadora. El grupo joven solo aparece como máximo en un 20% de los europeos modernos. Así que la idea de que ellos vinieron a arrasar con todo no es clara, no es obvia. Vale la pena suponer una civilización de cargado sentido europeo autóctono, como quería la arqueóloga lituana, y reconocer su desarrollo sin desechar que algunas líneas fueran inscritas por el nuevo grupo que llegó del este, pero nunca suponer que desplazaron el viejo sentir europeo y por tanto la idea de la diosa que venía de sus ancestros paleolíticos. Y aunque hubieran llegado de Oriente, ellos también tenían el concepto del divino femenino. La diosa del Neolítico parece así ser la descendiente de la paleolítica, pero deben interesarnos más los cambios que se presentan en su nueva etapa que sus rasgos comunes que ya enumeramos. Las figurillas presentan ahora rostros de barbillas hundidas, grandes narices y ojos almendrados. Algunas poseen ornamentos que siguen patrones quizás simbólicos. Unas se hallan en vasijas artísticas con representaciones animales, felinos y búhos. Otras con finos ropajes y peinados estilizados o grandes faldones y cabelleras flotantes. Se les descubre junto a los hornos del hogar o las piedras de molienda y se especula fueran incluso las acreditadas inventoras de tales avances humanos. Empero, algunas de estas figurillas fueron encontradas en pequeñas plataformas rituales cerca de réplicas de animales, casas, muebles y objetos caseros, y su devoción entonces se convierte en una suerte de hipótesis. La diosa bien pudo centrar su adoración en rituales del mantenimiento del hogar, la preparación de la comida y el cuidado de los animales, al tiempo que simbolizaba la fertilidad y la abundancia como desde el Paleolítico, aunada entonces a la curación y a la protección. Se sugiere que sus figuras fueran empleadas en la magia, dado que muchas culturas utilizan réplicas para procurar o conjurar aspectos diversos como los ya citados, y que explicaría de alguna forma que muchas de tales figurillas fueran encontradas en basureros. No es extraño que los objetos mágicos sean desechados al cumplir su función. Cito a MacLeod: las figurillas femeninas de esta
distinguida era, fueron sin duda creadas para simbolizar una amplia gama de conceptos e intenciones, y fueron, aparentemente, compuestas para representar muchas de estas intenciones en forma femenina. Estos poderes, los de la tierra y la fertilidad, están mediados a través de poderosas figuras femeninas que podían potencialmente garantizar a las personas el derecho a habitar un territorio específico, y cuyas bendiciones y poder proveían a estas con abundancia, bonanza y protección. Después, ya la materialización del concepto, que aún no nos ha abandonado, de la que la tierra es proveedora y sustentadora, así como la ritualización de gratitud de tal vínculo, la diosa, el divino femenino, que solivianta nuestras necesidades a la par de otras ideas más complejas y conceptos que mejoran la vida humana. Según apunta Ina Wun, el centro de la vida neolítica en la zona de la vieja Europa sería Lepinski Vir. Obviamente es un nombre moderno, es un sitio en la frontera entre Rumania y Serbia. La aldea parece haberse desarrollado a partir de un diseño geométrico matemático, o sea que estamos hablando ya de una cultura importante, una posible evolución de un centro paleolítico que tiene un edificio central que ella entiende un sentido religioso mitológico. Dicho edificio me recuerda al que posteriormente aparece en Lefkadi, Grecia, la llamada Casa de las Tejas, e incluso me parece que se relacionaría con el Palacio Minoico en Creta. Para algunos fue la residencia de un personaje destacado, pero esta arqueóloga alemana supone un edificio comunitario que, a semejanza de las casas para celebrar ceremonias en las etnias tradicionales, quedaba reservada a ocasiones especiales a un determinado grupo de personas. Won propone que fuera la residencia de círculos masculinos, como de hecho lo ofrecen los ejemplos tribales modernos, pero yo, como antes propuse para el santuario de Lausel, me atrevo a sugerir igualmente la posibilidad de que fuera un centro comunitario femenino, donde se venerara el antiguo tótem divino, la diosa de la vida y la reproducción, que lo sería por igual de las plantas y su cosecha, como ocurrirá después con la griega Deméter y sus rituales mistéricos que combinaban ambas tendencias en las tesmosforias, y que después incluso va a tener un toque escatológico en los misterios de Eleusis. Y mi suposición se sustenta igualmente en las figurillas de la diosa de Lepinski Vir. En la mesolítica ciudad que he mencionado se han descubierto figuras de grandes ojos saltones que parecen estar en relación con vulvas esculpidas y otras figuras de piernas abiertas que muestran sus genitales, por lo que Wun trae a colación a la gorgona en la cultura griega posterior, que es un símbolo apotropaico que combina señales de amenaza con señales de protección. De aquí que aparezcan dichos rostros junto al hogar, dice ella. Con todo, no deja de reconocer también que podría tratarse de la madre primordial, así la llama, arguyendo, y cito: el motivo pudo haber surgido aquí de manera independiente y haberse sumado al círculo de los signos destinados a ahuyentar el mal. Por lo que se sabe de Lepinski Vir, fue una sociedad que vinculaba el hogar y los muertos, como muchas otras de las culturas contemporáneas e incluso anteriores a ella. A mí me parece que las ideas de vida y muerte no son contrarias ni necesariamente una idea independiente como quiere Wun. Por el contrario, creo que el crecimiento y desarrollo de un grupo familiar se había reforzado con la sedentariedad. Ya el reproducir el grupo estaría en íntima relación con la producción de alimentos del mismo y con la muerte de otros miembros mayores. Una gran madre protectora de la infancia era también una figura de autoridad. Si controlaba la vida y la favorecía, podía igualmente retirarla y traer la muerte. Y creo que los signos de las figuras de Lepinski Vir así lo prueban, como vamos a ir viendo a lo largo de este desarrollo, sobre todo hablando de los grandes ojos y su simbolismo. Así pues, el arte neolítico presenta nuevamente una figura femenina en relación con un ámbito funerario. Dichas representaciones femeninas datan de entre el 3000 al 2500 a.C. y abarcan desde Francia, España y Portugal hasta Italia y Grecia. Se les encuentra enterradas en las tumbas o en pie fuera de ellas, miran con sus grandes y redondos ojos de mirada penetrante que a veces se acompañan de una nariz larga y muestran líneas en su rostro. Portan collares o quizás son placas pectorales debajo de las cuales se asoman sus redondos senos.
Aquellas que muestran brazos sostienen objetos curvados semejantes a hoces y tal vez son cetros. Son aquellos grandes ojos y de mirada fija los que llevan a suponer que están en un estado de trance y contemplan otro mundo, un más allá. Y recuerdan los centellantes ojos del búho durante la noche. Es una visión entópica, chamánica. En esas tumbas aparece una serie de signos como zigzags, meandros y puntos que recuerdan las visiones chamánicas, pues tales formas geométricas son usuales en los trances, donde el cerebro produce estados alterados de diversa profundidad que puede alcanzar finalmente el éxtasis, auxiliados o no por agentes externos como alimentos enteógenos. No es mucho especular, creo yo, dada nuestra información arqueológica actual, lo que tales signos encierran para el místico y para su pueblo. Es una suerte de visión mítico-religiosa que empleaban los chamanes para usos curativos, para propósitos de transformación o de adquisición de conocimientos ocultos y sacros. Aunque algunos suponen una serie de espíritus o de ancestros de la tribu que salvaguardaran la tumba o velaran por las almas de los muertos, para mí la feminidad de su aspecto y los rasgos que la vinculan con la figura paleolítica me hacen pensar mejor en una figura divina, si bien enlazada con su pasado de madre primigenia del grupo. Dichas estelas diosas podrían simbolizar a la ancestra por antonomasia y abrir la posibilidad de un pasado matrilineal, pues aunque los cuerpos sepultados son tanto de hombres como de mujeres, las figuras de las estelas son prácticamente exclusivas femeninas. Dice Sharon McLeod: los espíritus de ancestras asociadas con los monumentos podrían ser depositarias de la protección y la autoridad del grupo y su tierra, tanto como de asegurar la prosperidad y el bienestar de las cosechas y las manadas. Esto incluiría conceptos ideológicos complejos asociados con la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento, la iniciación y el poder mágicos, la visión mística o la autoridad religiosa, así como ideas sociales como el valor, el honor, la compasión, la fuerza o la voluntad. Las mujeres del Mesolítico no dejarían de beneficiarse de tales conceptos y su participación en la vida social y comunitaria sería destacada. ¿Por qué entonces no imaginar edículos como el de Lepinsky-Vir que fueran santuarios de la diosa y sus representantes humanas, las mujeres? ¿Por qué tienen que ser varones? Cierto es también que los hombres debieron tener sus centros de reunión para funciones igualmente necesarias en la tribu como la cacería, pero serían también amparados por la diosa. Y nada obsta entonces suponer que también las mujeres fueran sacerdotisas, aunque estuviéramos hablando de relaciones con varones. Ahora bien, la diosa de tales pueblos sería, por herencia y ante la nueva situación agrícola, una deidad de la vida, benéfica productora de la subsistencia, cual la madre ancestral, pero su vínculo con la muerte, que ya he tratado de explicar, también la haría una diosa temible, guerrera incluso, por lo que simbolizaría el balance de ambos conceptos, dando coherencia al sentido de responsabilidad para con el medio en que se habita. Gimbutas propuso que se trataría de una diosa relacionada con un ciclo vital, nacimiento, muerte, resurrección. Idea que se ve reforzada porque los conjuntos funerarios suelen alinearse al suroeste en dirección al solsticio de invierno, al ocaso y al punto más oscuro del año. Empero, ese sol que se perdía en el horizonte surgía de nuevo del otro lado, vigoroso, bello, por lo que la muerte solo era aparente. ¿Acaso no sería lo mismo con el resto de las criaturas? Será con la edad del bronce que podamos reconocer esos cambios ya como rasgos esenciales de la diosa o de las diosas, puesto que la divinidad femenina del grupo es ya una comunidad más amplia y sus funciones pudieron diseminarse y entonces fomentar la idea de la concepción de diosas diversas. No es el tránsito de un monoteísmo a un politeísmo, sino de un enoteísmo a dicho politeísmo, que como vimos es la forma más usual de concepción divina en el ser humano.
Al trascender los rasgos básicos de cuidado y protección, de supervivencia y abundancia, incluso los relacionados con la muerte y el muy posible concepto de la trascendencia espiritual, la divinidad fue adquiriendo símbolos que representaban dichos aspectos de su personalidad santa y fueron obtenidos del mismo entorno en que surgieron tales sentidos, la naturaleza y sus formas animadas e inanimadas. Los estudios de Gimbutas me parecen los más detallados y conspicuos al respecto. La arqueóloga señala como desde el Neolítico comenzamos a notar que estos símbolos se decantan en dos categorías: aquellos relacionados con el agua o la lluvia, la serpiente y el ave, y los que se asocian con la luna, el ciclo vegetal, la rotación de las estaciones, el nacimiento y crecimiento esenciales para la perpetuación de la vida. Todos estos símbolos tangibles y visibles de la diosa, sin embargo, estaban también unidos a los que se entienden como signos abstractos, de tal suerte, para la primera categoría incluye líneas separadas o paralelas, letras V, zigzags, cheurones, meandros y espirales, en tanto que la segunda categoría tendría signos como la cruz, tanto aquella simple como la encerrada en un círculo, y sus derivados más complejos como la suástica, que conectan con la idea de los 4 puntos cardinales y su evolución. Estaría también la creciente lunar, el cuerno, la oruga, el huevo y el pez. Pareciera en primera instancia que se presentaría un dualismo esencial entonces en la figura de la diosa, dos diosas, pero la propuesta es que tales categorías se conciben como un tránsito cíclico, por lo que se pasa de un concepto a otro concepto, de divinidad en divinidad, pero se vuelve al principio de manera intermitente, y eso nos arrojaría a una sola diosa, pero en diversas fases, en diversos rostros, o para usar una terminología religiosa moderna, en diversas advocaciones. El punto a definir es que de todos modos no es un monoteísmo, porque las diversas diosas formarían ellas mismas a la diosa, sin perder del todo sus personalidades particulares como diosas del nacimiento, de la muerte o de la resurrección. El concepto es muy complejo y es, al fin y al cabo, una teoría, porque no podemos estar seguros de que nuestras interpretaciones a dichos símbolos y signos sean realmente lo que aquellos humanos prehistóricos les conferían. Con todo, voy a tratar de apurar un resumen de la visión de la diosa de este periodo antecedente a las culturas del bronce, que ya son particularmente estudiadas en Grecia para nosotros. Pero eso lo haremos en la siguiente clase. Pásenla muy bien.